Bien, esta noche he preparado una reflexión pensando en cómo el Señor ha ido hablando este tema, viendo, mostrándome un par de detalles durante un par de días para poder comprender, ver, descubrir a la luz de la palabra dónde está originado el mal, ¿no? ¿Dónde está el mal y cómo fue ese mal como una, no sé, como una enfermedad, como un virus fue contagiándose y transmitiéndose? Gracias, Dani. ¿Cómo fue transmitiéndose a través del tiempo hacia todas las personas, ¿no? Es indiscutible considerar que vivimos en un mundo donde existe maldad, ¿no? ¿Alguien tiene duda que vivimos en un mundo con maldad? Yo creo que nadie, ¿no? No hay duda de que hay un mundo con maldad. Vemos violencia, vemos guerra, ahora que está tan de moda guerra, violencia contra gobiernos, violencia en la familia, violencia en la escuela. Vemos la maldad en mucho tipo de expresiones, que el hombre expresa su maldad de muchas maneras. Y cuando nos ponemos a ver a las personas, decimos, ¿y dónde se descarrió este chico, este amigo, esta persona? ¿Qué habrá vivido en su vida? A veces pensamos que tiene mucho que ver con lo que vivimos en la casa, ¿no? Y es así, a veces nuestras reacciones, nuestro carácter se forma a lo largo de los años, pero cuando vemos a un bebecito, ya desde que es bebecito, sonríe, es tan tierno, tan lindo, pero poco a poco cuando comienza a hablar, ya aprende a decir, no, no, hace esto, no, mío, mío, mío. Y decimos, ¿y de dónde salió? Lo traía adentro, ¿no? Lo traemos adentro ya, esa reacción hacia el mal, ese empujar al otro, el quitar, el querer que las cosas sean mías, el egoísmo y todo lo que eso conlleva, lo tenemos dentro cada uno de los hombres. Entonces yo comencé a buscar un par de versículos a ver de dónde se origina el mal, de dónde viene el mal y cómo comienza. Bueno, encontré un versículo súper conocido buscando el origen del mal, la raíz de los problemas, que está en Primera Timoteo, ¿no? Pablo escribiéndole a Timoteo en una carta para que él pueda ser líder de la iglesia, en una carta que es utilizada hasta ahora para el liderazgo en la iglesia, y le habla un poco de manera general que hay una raíz de todos los males, ¿no? Pablo le dice que hay una raíz que afecta a todos los problemas que él se va a encontrar en su liderazgo, ¿no? Está hablándole, advirtiéndole sobre falsos maestros, sobre cómo personas han utilizado el presidir, el dirigir una congregación, una iglesia, el compartir la palabra para enriquecerse. Y ahí Pablo le dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ahí podemos encontrar ya una generalidad, ¿no? Parece que nos está guiando hacia algún lugar. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esta advertencia que nos hace la podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo me pongo a pensar en una empresa, un negocio que se establece con este fundamento de amor al dinero, no va a hacer caso de la seguridad, del medio ambiente, no va a pagar obra social con tal de enriquecerse lo más que pueda, va a explotar a sus trabajadores, va a cometer actos de corrupción los que tenga que cometer con tal de aumentar sus ganancias, ¿no? Si vamos hacia la parte de la vida política, lo mismo, los políticos van a dirigir el país y van a gobernar para sus aspiraciones personales, para intereses privados, sus intereses personales por sobre el interés de la comunidad, de la gente que ellos deberían, ¿no? Y así el amor al dinero va a ir corrompiendo varios aspectos de nuestra vida, ¿no? La vida personal, si cuando digamos la vida personal, una persona por amor al dinero puede renunciar a la salud, puede renunciar a la familia, puede renunciar a sus valores por tratar de conseguir más dinero y tratar de enriquecerse pronto, ¿no?
Y mucho más triste todavía considerando en un ambiente religioso, entre comillas, un ambiente de las iglesias, personas que utilizan la palabra del Señor, que utilizan un púlpito para enriquecerse, para engañar, para seducir a las personas y atraerlos con promesas de prosperidad y sacar el dinero de las personas para su beneficio y no para usarlo en la obra del Señor, ¿no? Bueno, raíz de todos los males es el amor al dinero, decía Pablo. Pero ahí estaba hablando de la raíz y me llamó la atención una palabra ahí dentro, ¿no? Que dice, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si bien la raíz es el amor al dinero, vemos que la semilla que impulsa ese amor al dinero es la codicia que está en el corazón del hombre. La codicia, ese anhelo desenfrenado por querer algo más de lo que yo tengo, por ser algo más de lo que yo soy, por querer tener o disfrutar algo más de lo que puedo disfrutar. Y en esos aspectos físico, emocional, es que nuestra vida se va impulsando, ¿no? Y vemos que ese desorden, ese anhelo de prosperar tergiversado, pervertido, desordenado, nos lleva a codiciar, ¿no? Que ya tiene dentro de nosotros, enciende ese aspecto de maldad y comenzamos a no importar cómo, pero a querer conseguir las cosas, ¿no? Hay un versículo antes, en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿no? Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces la codicia nos va a hundir en destrucción y perdición. Y aquí vemos a las personas en general, me veo a mí mismo a un espejo, no estimando mi condición actual, no quedando satisfecho con lo que tengo y queriendo perseguir algo superior en mi mente, ¿no? Queriendo mejorar a los ojos de este mundo, y eso me puede llevar a mucho dolor, ¿no? Al engaño, al dolor, al pecado que está incluso dentro de nosotros y es difícil lidiar con él. Bien, pero quiero que veamos que esto no fue algo que a Pablo se le ocurrió y no fue algo que pasó solamente ahí. Y vamos a ver un hecho de cómo esta codicia que tiene el corazón en el hombre y esta falta de consideración de nuestra situación, de valorar nuestra situación actual y estar conformes con nuestra situación, puede llevar a dañarnos a nosotros. No solamente dañarnos a nosotros, sino dañar a nuestra familia. Incluso vamos a ver un caso que dañó a la nación entera de Israel, ¿no? Vámonos a Josué, el libro de Josué, el capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Está relatando el libro de Josué acá cómo está el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, ¿no? Está justo después de haber obtenido la victoria sobre Jericó, esa victoria donde cayeron los muros y Dios había entregado en manos de Israel a todo Jericó y ellos habían obtenido la victoria. Pero esa victoria tenía una condición hacia el pueblo. ¿Qué les dijo el Señor? Todo lo que está en el pueblo, todo lo que, el botín de guerra, todo lo que encuentren es para el Señor. O lo destruyen o lo dejan. No tomen nada de lo que encuentren, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó después? Después que llegaron a la ciudad, ellos van y ven una pequeña ciudad que se oponía entre ellos, que era la ciudad de Ai. Y dicen, son pocos hombres, no son muchos, entonces enviamos solo algunos soldados a destruir esta ciudad y que no vaya todo el ejército. Guardemos fuerzas para seguir conquistando la tierra. Y cuando van los soldados a Ai, salen derrotados y salen huyendo, ¿no? Dios había quitado la protección sobre el pueblo y su promesa de victoria
en esa situación y Josué se pone como loco, dice, ¿no? ¿Qué pasó? Nos hubieras dejado del otro lado del Jordán, ¿por qué nos has traído a este lado y vamos a ser derrotados por los amorreos? ¿Qué hacemos, Señor? Y Dios le habla a Josué y le dice, lo que pasa es que hay anatema en medio de ustedes. Alguien ha roto mi pacto que he hecho con ustedes. Hay alguien que ha roto el pacto y que ahora no puedo yo permitirme seguir con ustedes hasta que ustedes no identifiquen y eliminen la anatema en medio de ustedes. Yo no voy a estar con ustedes. Entonces condiciona así al avance del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace Josué? ¿Y qué es lo que le dice Dios? Bueno, mañana trae a todas las tribus, voy a seleccionar una tribu, después voy a seleccionar como un barrio, sería un clan, después una familia, después a los varones de esa familia, y yo te voy a decir quién es el que ha cometido el pecado. Y hacen todo eso y encuentran que estaba una persona que era Acán. Acán lo encuentran salen suertes y sale que él es la persona con el pecado. Y Josué le dice, dime qué has hecho. Y entonces Acán le responde, Acán en Josué 7:21 y le dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí estaba Acán, que no estaba estimando todos los beneficios que Dios les había dado en esa situación. La victoria, la protección. No estaba estimando como algo valioso lo que Dios les había dado y él pensaba en ese manto, en ese dinero, en la plata, en el oro, como algo codiciable. Dice, algo que codicié y tomé, ¿no? Algo que codicié y tomé. Y ahí en la imagen parece un Acán sorprendido, ¿no? Dice, ¡ay! Me encontré algo que está lindo, no sé si me lo llevo o no me lo llevo. Yo creo que era, o me pasa a mí, que parece que estamos sorprendidos, pero en algún momento estamos más bien dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos ahí frente a la elección de pecar o no pecar, y nuestro corazón muchas veces decide pecar, ¿no? Decide ceder ante esa codicia. Y ahí estaba Acán, ¿y qué fue lo que ocasionó para el pueblo de Israel eso? Una derrota militar, porque Israel había sido derrotado por un ejército muy, muy débil. Había perdido 36 hombres, perdieron la vida por esa decisión que tomó Acán, ¿no? Perdieron la protección de Dios, un retiro de la protección de Dios por ese tiempo, por la decisión de Acán. Y además pasó que Dios los sentenció a un juicio severo, como dijo, hasta que no eliminen eso de en medio de ustedes, yo no voy a volver con ustedes. ¿Qué hizo Josué? Llamó a Acán que traiga a sus hijas, a sus hijos, a sus ganados, a todo lo que tenía, todo lo que había robado, el manto, lo llevó a un valle e hizo que todo el pueblo los apedreen y los quemen. Así de severo es el juicio de Dios. Y eso me hace pensar en mi corazón que está tan tendiente a la codicia, ¿no? Que está tan pegado a ese sentimiento, a esa tendencia, a esa sensación de querer ser, tener y hacer algo más de lo que tengo y a veces desordenadamente. Entonces acá vemos que la codicia personal puede tener condiciones o normalmente afecta a más que a uno solo, ¿no? A veces pensamos, no, me va a afectar a mí o solo le va a afectar a él, pero te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a la iglesia. Y el pecado es así, una contaminación que va esparciéndose alrededor. Entonces, ahí vemos a Acán que no estimó lo que Dios les estaba dando, que era maravilloso, victoria, protección, guía. Y él no estimó eso como algo valioso. Lo desechó, lo desestimó, lo desvaloró.
y valoró más las cosas que él podía ver. Y es interesante ver que qué iba a hacer Acán con esas cosas. Si estaba prohibido llevar dinero, ¿dónde iba a gastar el dinero? ¿Qué podía hacer con el oro? Todos se iban a dar cuenta que, ¿y de dónde sacó este oro, plata? Un manto babilónico en el pueblo de Israel, agarrar un manto y salir a la calle y decir, ¿de dónde sacó la ropa? No lo podía usar, no lo podía gastar, fue y lo enterró. Entonces, yo creo que muestra un poco cómo es nuestro corazón de ilógico a veces al tomar las decisiones, y tenemos que centrarnos más y considerar todas las ventajas, beneficios y favor que Dios quiere dar al hombre, y que a veces no lo consideramos porque estamos muy apegados a este mundo, ¿no? Muy apegados a este mundo. Y es así que somos más afín al pecado y a lo que podemos sacar o hasta dónde podemos sacar, que considerar lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios ha preparado para el hombre y ha sacrificado para que el hombre pueda tener acceso, ¿no? Pero ahí no se originó el mal. Estamos en el Antiguo Testamento, hemos visto que la codicia causa daño a la persona, a su familia, incluso a la nación entera, pero hay pasos más atrás donde podemos encontrar que esta codicia estuvo presente, que esta falta de estima sobre lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, está presente, está latente y engaña a nuestro corazón, ¿no? Y quiero que nos vayamos ahí a Génesis. Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 al 6, ¿no? Acá en el capítulo 3 de Génesis está descrita, detallada, con muchas cosas interesantes para ver la caída del hombre, ¿no? La desobediencia del hombre. Y antes de entrar a considerar y ver cómo Adán y Eva no estimaron su condición de hombres que estaban en comunión con Dios, no estimaron su condición, porque cuando fueron creados, ellos fueron creados para gobernar por sobre toda la tierra, sobre las bestias del campo, sobre las aves, sobre los peces. Ellos fueron creados como gobernantes supremos de la tierra. Y además que eso, tenían comunión directa con Dios, tenían la guía de Dios para su vida. Dios les decía, haz esto, planta el huerto, come de estos árboles, de este no comas. Les había dado un marco de vida, ¿no? Y Él estaba presente con ellos todos los días, ¿no? Dice que todos los días Dios llevaba un animalito a Adán y Adán le ponía nombre. Entonces la interacción y el trabajo mutuo con Dios era a diario. Era una situación que era el Edén, era el paraíso, ¿no? Ahora cuando alguien quiere hablar de un lugar que es impensable para nosotros, que es de paz total, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, hablamos del Edén, ¿no? Del paraíso. Estaban en esa situación y aún el corazón del hombre en esa situación no valoró esos beneficios que tenía. Ahora leamos el capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que está pasando? La serpiente estaba engañando a la mujer, quería engañar a la mujer. La serpiente es Satanás y quiere engañar a la mujer y le dice, así que no pueden comer de los árboles del huerto. Y la mujer le dice, no, sí podemos comer de todo menos del árbol del fruto del bien y del mal, porque ni siquiera podemos tocarlo, dice, porque el día que lo hagamos moriremos. Y la serpiente le dice, no van a morir, sino que van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto
y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos cómo toda la codicia, en toda su expresión, toda la codicia en la parte física, que ella dice, era bueno para comer, ¿no? Era codiciable a los ojos y además era bueno para alcanzar sabiduría. Ella dice, no solamente se ve lindo, parece que va a saber rico, sino que además me va a dar sabiduría y me va a hacer similar a Dios. Una codicia a diferentes niveles, ¿no? A un nivel físico, a un nivel emocional e incluso a un nivel espiritual, donde ellos pensaban que iban a volverse superiores. Iban a volverse superiores. El bueno para comer apela a lo físico, el agradable a los ojos a una atracción visual y codiciable para alcanzar sabiduría a una ambición personal de ser algo más. Adán y Eva no estiman su condición como la máxima creación, un poquito por debajo de los ángeles, y no consideran esa comunión con Dios como algo apreciado, algo valorado, algo para cuidar, sino que lo descuidan y ceden, ¿no? Ceden, comen. ¿Y qué es lo que pasa? Dios los expulsa del paraíso, los condena a muerte. Ciertamente morirás, y los condena a muerte y los saca del paraíso. Pero si vemos este relato, el mal no nació en Eva, el mal no nació en Adán, era como un veneno que ya fue inyectado por la serpiente. La serpiente ya traía el mal dentro de sí, la codicia dentro de sí, y fue lo que introdujo en Eva, fue lo que engañó a Eva. Con eso la tentó y la engañó, y produjo que ella pueda pecar, y produjo el mal que estaba en ella, ¿no? Porque en el Edén dice que cuando Dios terminó la creación, y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Si el corazón del hombre hubiera tenido pecado ahí, hubiera dicho, todo es bueno excepto este que yo sé que va a hacer cosas que no creo. Entonces, cuando creó Dios, creó todo en su plan perfecto, sin maldad. Y la serpiente entró a engañar a Eva y Adán. Entonces vamos más atrás todavía, hacia dónde está el origen del mal. ¿Dónde se originó todo el mal? ¿No? Esta codicia que es como la semilla que va proliferando nuestro pecado en el mundo, ¿no? Y vámonos a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, donde vamos a ver un poco cómo la palabra del Señor describe a esta serpiente, a Satanás, y cómo él fue creado, cómo era su condición en la creación y qué fue lo que aconteció con él, ¿no? Ezequiel 28, 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Acá describe qué condición realmente superior a la del hombre que tenía Satanás en su creación, ¿no? Perfecto, dice, pleno de hermosura, lleno de sabiduría, sello de perfección, acabado de hermosura,
con piedras preciosas toda su vestidura. Era realmente un escalón mucho más elevado que el hombre en cuanto a su creación. Y toda su perfección, dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad. Y para poder ver cómo fue ese detalle de su maldad, podemos ir al versículo 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció su corazón, dice, a causa de su hermosura. Él quiso ser más de lo que era. No estimó su condición de querubín protector del santo monte de Dios. El lugar más valioso en la creación debe ser el santo monte de Dios, ¿no? Donde está el trono de Dios mismo. Es el lugar más sublime de todos y Él fue creado para proteger ese lugar, para cuidar ese lugar, para guardar ese lugar. Ahí vivía. Y sin embargo, Él no estimó esa situación como algo tan valioso como para cuidar, sino que vamos a ir a Isaías 14 y vamos a ver lo que puso en su corazón y cómo fue la codicia la que pudo corromper aún el corazón de este ser superior. No, vamos a Isaías 14, versículo 12. Acá ya está hablando de la caída de Satanás y está detallando cómo fue su caída y qué fue lo que pasó. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, acá está la codicia, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí vemos la codicia de Satanás, queriendo ser semejante a Dios. Y es el mismo engaño, la misma codicia que inyecta en Adán y Eva, ¿no? Le dice, serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y es interesante cómo Él mezcla las verdades para que ellos puedan caer. Y hay una parte de verdad, ¿no? Una vez que ellos cayeron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que habían hecho mal, estaban escondidos, ¿no? Y hay una acepción de esa palabra yadá, de conocer, que tiene un trasfondo de determinar. Y desde ese momento el hombre piensa que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ya no está bajo la estructura de Dios. Su conocimiento del bien y del mal le lleva a tratar de decidir cosas y decir, bueno, esto no es tan malo. Y con el tiempo ya comenzamos a decir que es bueno, ¿no? Esta mañana, mientras estábamos en la escuelita dominical, veíamos el caso de fornicación que había sido juzgada en 1 Corintios 5. Y comentábamos algo interesante, ¿no? Que como el robo está penado por la ley, acá está penado por la ley, si alguien roba, va a la cárcel. Pero si alguien adultera, no va a la cárcel. ¿No? Ante los ojos del hombre no está tan malo, pero ante los ojos de Dios sí, ¿no? Y podemos ver en la palabra, incluso dice que cuando alguien roba, va a devolver 4 veces. Y dice, pero cuando alguien adultera, el corazón del hombre se enfurece y no hay para él perdón. O sea, lo ve y lo plantea desde un punto de vista mucho más terrible. El hombre ha tergiversado el conocimiento del bien y del mal. Y este mundo ha torcido y a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y estamos nosotros todo el día bombardeados por ese sistema que nos poco a poco como que nos va arrastrando y decimos algunas cosas, y sí, ponele, no sé. Y nuestro corazón tristemente se inclina a veces hacia el mal. Bueno, es acá el primer lugar donde se halla en una creación de Dios el mal. Y fue la codicia
la que estuvo presente ahí. Fue la codicia de querer ser más quien estuvo ahí presente en Satanás, de querer ser igual al Altísimo, igual a Dios. También es interesante ver que hasta Satanás, en su sabiduría inmensa, sabía que no podía ser superior a Dios, porque sabe que no hay nadie superior a Dios, ¿no? Porque él podría ser, yo quiero ser superior al Altísimo, pero él sabe que no puede existir nada superior al Altísimo y solo quería ser igual al Altísimo. Era lo máximo que él podía aspirar. Así que acá podemos ver el inicio del mal. Pero hay un patrón que se repite y lo puse ahí siempre con letritas al medio, ¿no? Era alguien que no estimó su condición como algo para cuidar, como algo que Dios le había dado precioso, valioso y que debía preservar. Le pasó a Satanás, le pasó a Eva, le pasó a Adán, le pasó a Can, le pasaron los falsos maestros que lideraban la iglesia, a los cuales advertía Pablo a Timoteo. No estimaban esa condición. Y lastimosamente eso es lo que nos ha dejado Adán con el pecado cuando lo introdujo al hombre. Un corazón enaltecido que ahora cree ser como Dios, que se cree Dios. Y eso es lo que vemos en la humanidad en general. El hombre queriendo llegar, queriendo ocupar la posición de Dios, ¿no? Queriendo ser Dios mismo. Y el hombre cada vez está avanzando más en avances tecnológicos, en avances de salud, en avances que tiene en la vida cotidiana para tratar de imitar a Dios. Hace poquito veía que en China hicieron un robot gestante, ¿no? Ahora los niños se pueden inyectar, poner de probeta, y en vez de poner a una mamá, que se hacía hace muchos años, ahora se le pone a un robot y el robot puede gestar un bebé. Entonces digo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Veíamos con Magú hace un par de días cómo crearon como una vincha que puede leer las palabras que vamos a decir sin decirlas en la mente. Interpreta las señales eléctricas del cerebro y cuando vos quieres pensar en una palabra, el aparato puede escribirlo en la computadora y puedes tener una conversación sin hablar. Incluso puedes escuchar sin oír, porque te mete más adentro a tu cerebro y va moviendo con las partes eléctricas. Un gran avance para los sordomudos, decía, ¿no? Pero por otro lado, es la ciencia y el hombre tratando de ganarle esa batalla que tiene con Dios, queriendo ser Dios. Y esa es nuestra condición, cómo nos ha dejado Adán en esta situación, cómo nos ha dejado Satanás en esta situación. Y eso es lo que quiero que hoy consideremos. Una condición donde pensamos que lo que yo soy o lo que puedo llegar a ser va a determinar mi esencia, lo que yo puedo tener o lo que yo tengo determina, ¿no? Cuánto tengo, cuánto valgo, o lo que yo puedo poseer económicamente va a determinar también quién soy yo. Lo que yo puedo disfrutar en esta vida va a determinar mi alegría, mi felicidad o cuán bien viví durante todo este tiempo. Y eso es lo que el sistema nos muestra. Eso es lo que este mundo nos ofrece. Pero no nos damos cuenta que debajo de todas esas situaciones, del querer tener, del querer hacer y del querer ser, está el pecado. En el fondo está el pecado. Y está ese pecado de codicia inicial que nos lleva a frustrarnos, que nos lleva a equivocarnos, que nos lleva al final a la muerte. Y ahí vamos a Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que como Adán, que se sentía que iba a ser
igual a Dios, sentía que iba a irse para arriba con su decisión, en realidad se fue para abajo, ¿no? Y del mismo modo nosotros hoy en día podemos sentirnos que tenemos mucho, que somos mucho, que ganamos mucho, y sin embargo tenemos como fin el pecado y la muerte. Esa es la condición en la cual estamos todos los hombres en la tierra hoy en día. Y esa es la condición que quiero que consideremos, que quiero que realmente pensemos en qué situación estamos y hacia dónde vamos, sin pensar que el mundo parece que me dice que estoy yendo en el sentido correcto. En el fondo solo queda pecado y juicio ante esas decisiones de codicia. Solo queda pecado y juicio, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Dios respecto a eso? Dios no se quedó tranquilo, Dios no se quedó esperando, Dios no se quedó inerte ante esa situación del hombre, ¿no? Dios actuó en consecuencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Totalmente lo contrario que hicimos todos nosotros. Vemos personas y Satanás decidiendo, no estimando su condición para querer ser más. Y vemos a un Dios que no estimó su condición de Dios y decidió ser menos. Decidió hacerse hombre. Y es la única manera como vemos que Dios compensó esas decisiones que tomamos, ¿no? Todos querían ser más de lo que eran y no estimaron lo que eran. Y en cambio Dios, no estimando ser Dios, descendió y se humilló, ¿no? Vamos a Filipenses 2, 5, 9. Filipenses 2, 5 al 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Acá vemos a Dios mismo, no aferrándose a su condición de Dios en lo más alto, sino despojándose para bajar y hacerse un hombre. Y en la condición de hombre, seguir humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver que la codicia destruye al hombre porque desprecia lo que ya tiene, pero la humildad transforma, renueva, porque honró su posición de Dios y lo entregó para que nosotros podamos ser nuevamente introducidos en esa condición ideal, sin pecado y en comunión con Dios que Él había pensado desde el principio. Esa fue la forma como Dios hizo un balance en la humanidad. Un hombre que no estimó su condición de hombre y quiso ser como Dios, y un Dios que no estimó su condición de Dios y quiso ser como hombre. Es ahí como Dios muestra su amor para con nosotros. Y ven que el camino es al revés. El que está arriba, que decide bajar, después dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y el hombre que decidía subir a ser Dios, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó del paraíso y lo condenó a muerte. ¿Y qué tenemos que hacer ahora nosotros en esa nuestra condición pecadora que nos sentimos, o que Adán nos dejó un corazón como sintiéndonos Dios? Tenemos que descender, bajar, humillarnos delante del Señor Jesucristo, considerar esa cruz, pedir perdón por esos pecados que tenemos, por toda esa codicia que ha sido manifiesta a través de tantas cosas que hemos hecho en nuestra vida. Pedirle perdón, humillarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que Él nos exalte, para que Él nos redima, para que Él nos compre, nos perdone y nos pueda llevar nuevamente a esa condición junto a Él.
a esa comunión con Él, ¿no? Ahí Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que como por Adán entró la codicia, por medio de la codicia entró el pecado al hombre, así por Jesús, por su desprendimiento y su no codicia, puede entrar la justicia a tu vida si tú vas y le pides perdón al Señor. En Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vimos a Satanás que quería exaltarse al nivel de Dios y eso fue su caída, fue expulsado y cayó, ¿no? Y vimos a Jesús que se humilló a la condición de hombre y ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo más alto. Y ahora está nuestra decisión hoy acá. Si queremos humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte como sus hijos, o si queremos permanecer con ese corazón orgulloso, enaltecido y esperar el día donde vamos a caer y vamos a tener el juicio de Dios para todos los que se enaltecen. Así que espero que esta noche podamos considerar esta condición, ¿no? Y podamos ver cómo Dios se tuvo que hacer hombre para que nosotros podamos volver al Padre. Cómo hizo esa compensación en la creación para darnos acceso nuevamente a Dios, para darnos perdón de los pecados. Y nuestro corazón que se cree Dios pueda quebrarse y humillarse delante del verdadero y único Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, te doy gracias, Padre eterno, porque tú nos amas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu condición de Dios y tu Hijo no la estimó como algo para aferrarse, como algo que Él no quería soltar, sino por el contrario, Señor. Él decidió humillarse y hacerse un hombre, Señor. Y no solo un hombre, sino que humillarse en la condición de hombre, hasta la muerte más tremenda en la cruz, Padre. Gracias porque tú lo exaltaste por sobre todo nombre, Señor. Y gracias porque ese acto de humildad nos da acceso a nosotros a ser justificados. Señor, queremos quebrar nuestro corazón, humillar nuestro corazón delante de la cruz y pedir perdón, Padre, por nuestros pecados. Pedirte perdón, Señor, bajar para que tú nos levantes. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por ese amor. Y te pido que nadie se vaya con el corazón enaltecido, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.